Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a Pedro Santana y a Gustavo Bueno Sánchez su invitación. Es por supuesto un honor para mí estar aquí. Y a continuación pedir perdón por ser el primer día que asisto, porque supongo que habrá muchísimas cosas que ya ustedes hayan escuchado y más sobre todo por el carácter de mi intervención, que en realidad pues es un comentario al mito de la cultura, al libro El mito de la cultura de Gustavo Bueno, que además incluso a una nota a pie de página, aquí podría decirse como la historia de la filosofía, ¿no? Que es una nota a pie de página de Platón, pues mi conferencia es sobre una nota a pie de página de El mito de la cultura y bueno, sobre esta idea, ¿no? que lleva el título del curso, El reino de la cultura. Y para abrir boca, pues claro, estamos hablando de una idea que sobre todo nosotros recibimos de alguna forma, ¿no? Tal como la presenta Bueno en el libro, quiero decir los españoles. Y es curioso, yo me lo encontré por casualidad, cómo los propios alemanes ven o presentan este propio mito de la cultura. Y ya digo que por casualidad, para abrir boca, para que veamos cómo está en el territorio, se supone de donde ha emanado semejante mito, pues cómo lo ven allí. Y entonces me hizo mucha gracia encontrarme con que pues esta idea de que Alemania es el país de la filosofía la siguen teniendo. Y de una manera muy contundente, o sea, muy fácil de ver, porque es nada menos que la campaña de marketing. A lo mejor algunos ya lo conocen, sobre todo si son aficionados al fútbol, así que perdonen por sacarlo. Yo es que realmente me quedé sorprendida el otro día al verlo. La campaña de marketing que se organizó en Alemania con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol en Alemania se tituló Tierra de las Ideas. Tierra de las Ideas. Podría ser Tierra de Ideas, que pues hay ideas, en Alemania hay ideas, pero Tierra de las Ideas. Vamos, el mito, pero totalmente. Pero esta campaña de marketing iba asociada a una serie de esculturas que se fueron poniendo en distintos lugares de ciudades importantes, como las siguientes, ¿no? Se llamó a este itinerario Paseo de las Ideas. Y como digo, pues a través de distintas ideas de Alemania nos encontramos con las siguientes esculturas. El zapato de fútbol. Un zapato de fútbol gigantesco, a lo mejor al lado de la puerta de Brandenburgo. Bueno, en concreto viene la localización, no me voy a detener en cada escultura donde estaba porque si no va a parecer esto un telediario, pero un zapato de fútbol gigantesco, pues ya se lo pueden imaginar, este tipo de esculturas además se ven mucho en España también. Una gran pastilla de Bayer, porque la siguiente idea eran los logros de la medicina. El automóvil, un Audi gigantesco, este sí, está al lado de la puerta de Brandenburgo, este Audi gigantesco, sí, aquí lo tengo. La imprenta, claro, estas son ideas, realmente son objetos de la tecnología, podría ser que el mismo paseo de las ideas es el mito de la cultura, va allí realizado en las esculturas, ¿no? Y la imprenta es curioso ver qué autores eran los que formaban una columna de libros, que era en lo que consistía la escultura, porque son los siguientes. Günter Grass, por supuesto Hannah Arendt, Heinrich Heine, Martín Lutero, Immanuel Kant, Anna Segers, Friedrich Hegel, los hermanos Grimm, Karl Marx, Heinrich Boll, Friedrich Schiller, Theodor Lessing, Hermann Hesse, Theodor Fontane, Thomas Mann, Bertolt Brecht y Johann Wolfgang von Goethe. No están ordenados cronológicamente, con lo cual no podemos ver criterios, pero desde luego Lutero estaba entre ellos, ¿no? A continuación, maestros de la música, bueno, pues se pueden imaginar, y la teoría de la relatividad. Entonces, una gran escultura con la famosa fórmula de Einstein y bueno, pues realmente, ya digo, es que me quedé sorprendida que ellos mismos puedan tener todavía tan a gala la idea de que son el país de las ideas. Entonces, para que veamos cómo lo que pudiera recordarnos la frase de Thomas Mann, que tantas veces dice, bueno, si es construcción enfermiza preguntarse si alguna vez los alemanes podrán pronunciar algo que tenga que ver con el decurso de la humanidad o algo así, dice, ¿no? Bueno, pues podemos decir que todavía en Alemania se puedan autotitular con motivo de una campaña de fútbol, ser el país de las ideas, y que estas ideas sean las que presenten. Que bueno, pues tan honrosas, el zapato de fútbol, estupendo, la imprenta, por supuesto. Estos son, ¿no?, nuestras señas de identidad. Bueno, bien. Por seguir con la broma,
si en España se nos ocurriera hacer algo así, podríamos poner la fregona, porque desde luego es un invento español. Me enteré el otro día de que en Francia y en Alemania todavía friegan de rodillas, con una bayeta y retorciéndola, cosa que claro, lo contaba el director o el dueño de Vileda, de la empresa de fregonas españolas, y me quedé alucinada. Así que bueno, pues ya que tienen tan a gala ese tipo de inventos, digo yo que la fregona podían asumirla, ¿no? Entonces, ya saliendo de este aperitivo, digamos, de cómo está el patio todavía, de cómo las ideas tienen esta vida tan larga que realmente espanta, pues quería, esta lección, esta conferencia constaría de 3 partes. En primer lugar, sobre esta idea de mito, precisamente, que presenta Gustavo Bueno en el mito de la cultura, lo que propiamente da título a la conferencia, que yo he llamado Cultura frente a Historia, y en último lugar, el comentario, que podría ser en lo que desemboca este planteamiento, de una obra de un autor del siglo XVI español, que es Cristóbal de Villalón, que en una obra cuyo título es Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente. Ya veremos por qué, ya veremos por qué desemboca aquí. Entonces, como decimos, que lo llamativo de lo que presenta en primer lugar el libro del mito de la cultura ya no es tanto la tesis de que la idea de cultura alemana sea lo que es, sea un mito, sino la propia distinción que él hace entre mitos iluminadores y mitos oscurantistas. Quiero decir que, de alguna manera, la tesis de que este enfrentamiento entre el mito y el logos es artificial, pues ya lo conocíamos, o de alguna manera, por lo menos yo, claro, no voy a hablar de los demás, pero yo esta idea la tenía en cuenta, ¿no? Esto de que no se podía considerar todo lo que fuese, lo que sucede antes de que surja la filosofía como algo irracional, porque los mitos tienen su propia legalidad racional y demás. Sino que, como digo, para mí lo sorprendente del mito de la cultura fue el ver que ideas tenidas por ideas, nunca mejor dicho, o sea, ideas de la filosofía ya en pleno siglo XIX, pudieran ser un disfraz de mitos. O sea, que realmente no nos preocuparíamos tanto de qué pasa antes de que surja la filosofía, sino que, claro, después de que la filosofía nazca o surja, podemos decir así, en Grecia, pues el enfrentamiento con el mito continúa, pero en autores reconocidos de la historia de la filosofía de una manera tan elocuente, ¿no? Esto, ya digo, ¿no? Es como lo de la revolución lógica de Darwin, ¿no? Que por supuesto la teoría de la evolución es una revolución para la biología, es propiamente lo que podría decir que constituye la propia categoría, sino, como dice, bueno, es una revolución lógica. Pues a mí me pasó algo parecido con el mito de la cultura, es una revolución respecto a la idea de mito que se puede tener, ¿no? Porque él, ya digo, distingue entre estas 2 formas de mitologizar o de mitos, oscurantistas e iluminadores, que realmente pues es tan necesaria y que creo que hasta entonces pues a lo mejor no se tenía muy presente, yo por lo menos no lo tenía. Entonces, como manera de ver que esto, por otra parte, tampoco es tan ajeno al propio padre de los mitos filosóficos, me van a permitir que les lea un texto del Fedro, donde realmente se dice esto que dice Bueno en el mito de la cultura acerca de la diferencia entre mitos. Y es que cuando van paseando Fedro, al principio del diálogo de Fedro, ¿no? Cuando van paseando Sócrates y Fedro, quieren encontrar un sitio donde sentarse y estar al amparo de una sombra, al lado de un río, es una imagen bucólica, y entonces van paseando y Sócrates le dice que cerca de por donde van caminando hay un altar dedicado a Bóreas, dios, dice, del que acaban de narrar la historia de su rapto de Oritía. Bueno, le dice Sócrates, por aquí hay un altar dedicado a tal dios. Entonces Fedro le pregunta, pero dime, por Zeus, ¿crees tú que todo ese mito es verdad? Es como si nosotros ahora felicitamos a alguien el santo, ¿no? Esto puede ser una situación muy normal, que digas, hombre, te llamas Carmen, pues felicidades, y respondiera, pero bueno,
¿tú te crees esto de que haya una santa? Claro, la respuesta, si respondes en forma, pues tienes que contarle la metafísica presocrática o algo así, pero pues bueno, pues no, claro, no me lo creo, pero no te pones tampoco a contestar. Entonces hay veces que puede ser imprudente o prudente, según a quien se lo digas, felicitarle. Bueno, pues Sócrates responde con la misma ironía con la que pudiéramos decir Gustavo Bueno podría hablar del mito de la cultura, porque dice Sócrates, si no me lo creyera, el mito de Bóreas y tal, ¿no? Dice, si no me lo creyera como hacen los sabios, no sería nada extraño. Diría en ese caso, haciéndome el enterado, son los ilustrados, ¿no? Son los que se hacen los enterados, no, los mitos, bueno, pues nosotros realmente vamos a contar las cosas racionalmente. Pues haciéndome el enterado, diría, haciéndome el enterado, que un golpe de viento Bóreas la precipitó, a Oritía, ¿no?, desde las rocas próximas mientras jugaba con Farmacia, y que habiendo muerto fue raptada, según se dice por el Bóreas. Hay otra leyenda que afirma que fue en el Areópago y que fue allí y no aquí donde la raptaron. Pero yo, Fedro, considero, por otro lado, que todas estas cosas tienen su gracia. Todas estas cosas tienen su gracia. Solo que parecen obra de un hombre ingenioso, esforzado y no de mucha suerte. Porque mira que tener que andar enmendando la imagen de los centauros y además la de las quimeras, y después le inunda una caterva de gorgonas y pegasos y todo ese montón de seres prodigiosos, aparte del disparate de no sé qué naturalezas teratológicas, aquel pues que dudando de ellas trata de hacerlas verosímiles, una por una, usando de una especie de elemental sabiduría, necesitaría mucho tiempo. A mí, la verdad, no me queda en absoluto para eso. Y la causa, oh querido, es que hasta ahora, y siguiendo la inspiración de Delfos, no he podido conocerme a mí mismo. Eso está en su tarea de la filosofía. Me parece ridículo, por tanto, que el que no se sabe todavía se ponga a investigar lo que ni le va ni le viene. Por ello, dejando todo eso en paz y aceptando lo que se suele creer de ellas, no pienso, como ahora decía, ya más en esto, sino en mí mismo, por ver si me he vuelto una fiera, más enrevesada y más hinchada que Tifón, o bien una criatura suave y sencilla, que conforme a su naturaleza participa de divino y límpido destino. Por cierto, amigo, y entre tanto parloteo, ¿no era este el árbol que veníamos buscando? Ya, realmente ya Sócrates termina, bueno, estas cosas, ¿no? ¿Será verdad lo de Bóreas o no será verdad? Pues claro, ahí está la cuestión. Y es la distinción entre mitos iluminadores o mitos oscurantistas. La cuestión es que Gustavo Bueno lo que hace es mitificar la idea de cultura, es decir, la presenta como lo que es como un mito. En este sentido, no porque sea un mito, sino porque es un mito oscurantista. Más vale, ¿no?, reconocer como mito y dejarlo ahí, en todo caso, como dice Sócrates, pues a mí ni me va ni me viene. Más vale dejarlo como está que intentar racionalizarlo, porque ¿en qué sentido? Claro, ¿qué es esto de racionalizar un mito? ¿Qué es lo que se llama secularizar? Claro, cuando decimos, bueno, el mito de la cultura es la secularización del reino de la gracia. Pero claro, si con la secularización de alguna manera ya te estás tragando el propio mito, es donde empieza el problema, porque de alguna manera, ¿qué es secularizar? Yo realmente me he tomado la molestia de buscar en el diccionario por tomar una referencia positiva, ¿no? El vocabulario de la Real Academia, que es secularizar, si es que, claro, secularizar viene de siglo, ¿no? Bueno, más o menos por la etimología, pero para que veamos lo que dice el diccionario. Hacer secular lo que era eclesiástico. Segunda acepción, autorizar a un religioso para que pueda vivir fuera de clausura. Tercero, reducir a un sacerdote católico al estado laical con dispensa de sus votos por la autoridad competente. Pero claro, hacer secular lo que era eclesiástico, ¿y qué es secular? ¿Qué sucede o se repite en el siglo? Cada siglo, perdón, que dura un siglo o desde hace siglos, y dicho de un sacerdote del clero que vive en el siglo, a distinción del que vive en clausura. Bueno, pues realmente hacer temporal lo que es eterno, pero es en lo que consiste el mito de la cultura, de la idea de cultura alemana. Entonces, en cuanto que se trata de rebajar, ¿no?, un mito que por sí mismo
pudiéramos decir, si lo dejamos ahí como está, pues allá se pudra, que en el fondo es lo que ha pasado en otros autores. En cuanto que queremos racionalizar, pues nos pasa como ese quiasmo tan bonito que cita bueno de Marx, ¿no? Si haces a los curas laicos convirtiendo a todos los laicos en curas, pues haces un pan con unas tortas. Esto es lo que realmente parece en que consiste el mito de la cultura. Y por eso es por lo que presentamos este enfrentamiento entre la cultura frente a la historia. Claro, realmente no es la cultura en general, la historia en general, realmente nos referimos a lo que ya presento bueno en Etnología y Utopía respecto a esa perspectiva según la cual vemos a las sociedades humanas como formando un todo distributivo, cada una de las sociedades humanas en su círculo cultural, sin conexión unas con otras, como pudiera pensarse que serían las sociedades primitivas o el campo de la etnología, que por eso precisamente puede ser una ciencia, porque se encuentra con un tipo de sociedades cerradas y que pueden constituir, por su desconexión con la civilización, un campo acotado, frente al todo atributivo, que ya sería la civilización, en cuyo proceso, es decir, en cuyo desenvolvimiento, pues, a lo que asistimos es a la misma historia universal, es decir, el tránsito de esa totalidad distributiva de las sociedades humanas distribuidas cada uno en su propio círculo aisladas, o el todo atributivo que ya constituye la civilización. Bueno, pues ese tránsito, eso, lo que sería pasar de un esquema a otro, que sería la propia historia universal, en la medida en que funcionamos con el mito de la cultura, realmente no podemos pensarlo. O sea, de alguna manera que vengo a diagnosticar algo que ya ha presentado Gustavo Bueno, pero que si asistimos a lo que, por ejemplo, Herder o Hegel pueden decir sobre la historia universal, pues desde luego que los contenidos pueden ser abundantísimos y sobre todo la obra de Hegel es monumental. Ahora bien, en cuanto que se funciona con el mito de la cultura, la historia universal no es factible, porque ese todo distributivo que constituirían las sociedades humanas en cuanto que aisladas, lo podemos pensar en un momento sincrónico, quiero decir, en el instante, en un presente, pero en el momento en que lo pensamos sucesivamente, estamos igual. Es decir, si esos círculos culturales o esas esferas, si el espíritu de cada pueblo se encarna en un estado a lo largo del tiempo, ese tiempo es un tiempo que no nos da el nexo entre unos estados y otros, en cuanto que no es operatorio el nexo, si hablamos del espíritu de cada pueblo. Entonces, daría igual ver, como digo, ese todo distributivo de forma sincrónica que de forma diacrónica, siempre que no haya esquemas materiales que puedan suceder, recurrir, lo que Bueno dice un esquema de transitividad, ¿no? Pues que serían, claro, en cuanto que los propios objetos culturales, estos por ejemplo el zapato de fútbol, no recurran, ¿no?, de un círculo a otro, y entonces ya se rompe el círculo, ya se rompe la idea de la esfera cultural. En cuanto que no recurran no valen para nada. El zapato de fútbol es importante, sobre todo porque se lo pueden poner todos los futbolistas, sean alemanes o no sean alemanes, pero en cuanto que una idea, en este caso el mito de la cultura, es que no puedes recurrir. O sea, tú no puedes aceptar leyendo a un autor que tú no tienes el espíritu de ese pueblo. Claro, tiras el libro o asustado y acongojado, pues decir, pues nada, tengo que aprender de los que me van a administrar el espíritu. ¿Veis? Y eso es lo que sucede realmente con los autores alemanes que se enfundan, ¿no?, el hábito podríamos decir, el hábito del seglar, pero haciendo el oficio de eclesiástico, que esto, claro, secularizas la cultura, sí, claro, pero si tú administras la cultura de la misma manera que la gracia, claro, la salvedad que tiene la Iglesia Católica, y esto es por lo que decimos de dejar ahí, ¿no?, cuando al mito le dejas que se consuma en su propio caldo, la Iglesia Católica tendría la virtud de que no ha querido confundir, de que ha querido separar el ámbito de lo eclesiástico de lo civil. Y claro, en el ámbito civil, pues ya ves tú,
pues lo que quieras, bueno, eso está ahí, muy bien. La teología tratará de definir a Dios, como dice, bueno, pues la vida de eminentia se va rellenando de contenidos y llega un momento en el que la idea de Dios desaparece. Ahora, si lo que haces es divinizar la propia historia, ¿no? Y de alguna manera, como decíamos, los propios alemanes llegan a un punto en el que pueden decir nosotros somos los que tenemos el espíritu y esto no es recurrible, no, o sea, recurrible no, suena judicial, ¿no? Recurrible sería la crítica, no puede transitar, no es ningún esquema de transitividad entre los hombres, pues realmente no podemos decir que la filosofía de la historia que está regida o que tiene, pues, bueno, quiero utilizar la palabra tumor, pero diríamos, un enfoque, es un enfoque que impide la propia idea de historia universal. Por ejemplo, para poner un ejemplo de un texto, Herder, ¿no? Nos dice, claro, esto es lo que se suele llamar visión providencialista de la historia, pero exactamente tampoco es que la palabra providencialista esté bien dicha, aunque también podemos entenderlo, porque no es que Dios, o sea, el Dios providente ya sabe lo que va a pasar, ¿no? En este caso, la instancia previa es la definición de espíritu, pero como digo, el espíritu no tenemos esquemas operatorios que recurran, ¿no? A través de los círculos culturales. Entonces dice Herder, para probar esta idea de que, claro, pues se me ha olvidado decir lo importante, permanece por tanto el esquema cristiano en cuanto que tú estás viendo la humanidad teniendo un fin, claro, este es el juicio final. Y aquí está la cuestión, si tú ves la historia como un todo, pues ya realmente le estás viendo desde el final. En la filosofía de la historia para la educación de la humanidad de Herder, él termina el capítulo titulado El todo y el sentido de las partes. Yo no soy nada, la totalidad en cambio lo es todo. Claro, este es el fatalismo protestante. ¿Ya? Se tiene que realizar lo que se tiene que realizar y a mí lo único que me cabe es participar en la medida en que ese destino ya está impuesto para mí. Y claro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, no? Para hablar del todo. O, ¿qué he de decir yo del gran libro de Dios que se extiende por los mundos y los tiempos de los que apenas soy una letra, de los que apenas veo 3 letras a mi alrededor? Aquí claramente está el esquema de la Biblia. Si la característica de la religión luterana, pues si podemos decir, como dice, bueno, que este mito es una idea de la filosofía de religión protestante, o sea, es una filosofía de la Europa protestante de los siglos XVIII y XIX, pues aquí claramente la historia en el fondo es un libro en el que yo apenas soy una letra y bueno, lo que está compuesto ya está hecho, ¿no? Yo no soy nada para decir cómo tiene que ser. O Hegel, por ejemplo, ya claramente las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, cuando dice, nuestra consideración es por tanto una teodicea, una justificación de Dios, como la que Leibniz intentó metafísicamente, a su modo, en categorías aún abstractas e indeterminadas. Se propuso concebir el mal existente en el mundo, incluyendo el mal moral, y reconciliar al espíritu pensante con lo negativo. Y es en la historia universal donde la masa entera del mal concreto aparece ante nuestros ojos. Claro, ¿desde qué instancia se puede decir que la historia universal es donde la masa entera del mal? Aquí claramente está ahí la teología, porque el mal claro, en cuanto ya empiezas a parametrizar, claro, es el mal para unos, pero el bien para los otros. ¿Qué podemos pensar? Las guerras, los desastres, pues la crueldad, siempre es de unos frente a otros. Y siempre, si no pones la plataforma desde la cual analizas qué es bueno y qué es malo, bueno, en fin, que ya se pueden imaginar ustedes los ejemplos, ¿no? Entonces, claro, esta idea de la historia universal que tiene este mito ínsito, ya supone la idea de un juicio universal. Aunque sea filosófico, pero ya supone la idea del juicio final, quiero decir, del juicio final. ¿Y qué sucede? Pues que, como decimos, impide que los contenidos internos mismos por los que unas épocas tienen lugar antecediendo a las otras se puedan explicar.
otro texto de Hegel, por ejemplo, donde aparece esta imposibilidad de recurrir de las normas, las instituciones, lo que Gustavo Bueno dice, esquemas de transitividad, ¿no? Que supongan, pues eso, el compartir, la simetría, a pesar de que previamente, claro, esto por supuesto, esos esquemas de transitividad parten de una total asimetría entre unos pueblos y otros, pero esa asimetría, o sea, la dominación más brutal que se pueda ejercer por parte de un imperio sobre otras sociedades, pues todo lo brutal que sea ya está instaurando la relación que puede permitir que esa asimetría vaya incorporando contenidos, convertirse en simetría, a la vez que en su compartir con otras sociedades, pues podamos ver constituirse esta idea de civilización universal. Dice Hegel, el individuo se educa en esta atmósfera, claro, la atmósfera, ¿no? Tú no aprendes, no es la idea de cultura subjetiva, tú estás en esa atmósfera, ya por el hecho de estar ya estás aprendiendo. Dice, y no sale de otra cosa. Pero no es mera educación, claro, cultura subjetiva, ni consecuencia de la educación, sino que esta conciencia es desarrollada por el individuo mismo, no le es enseñada. El individuo existe en esta sustancia. Esta sustancia universal no es lo terrenal pugna impotente contra ella. Ningún individuo puede trascender esta sustancia. Puede sí distinguirse de otros individuos, pero no del espíritu del pueblo, ¿no? Está encerrado en ese espíritu. Puede tener un ingenio más rico que muchos otros hombres, pero no puede superar el espíritu del pueblo. Los hombres de más talento son aquellos que conocen el espíritu del pueblo y saben dirigirse por él. Estos son los grandes hombres de un pueblo, que guían al pueblo conforme al espíritu universal. Las individualidades, por tanto, desaparecen para nosotros y son para nosotros las que vierten en la realidad lo que el espíritu del pueblo quiere. Vierten en la realidad lo que el espíritu del pueblo quiere. Bueno, pues la perspectiva de la historia universal que presenta el materialismo filosófico es justamente, bueno, Marcelino lo ha dicho, ¿no? Es justamente la de dotar al individuo, al cuerpo humano, como módulo que explique esa transitividad. Si, como decíamos, por recurrir al ejemplo, si el zapato de fútbol que tú fabricas solo vale para los alemanes, eso no tiene interés civilizatorio, pues podrá tener interés para ti si te vale a ti, ¿no? En la medida en que tú haces una filosofía que dice que el resto de los hombres no la podrá nunca producir porque no está inundado de ese espíritu, pues esa filosofía te la comerás tú. Nadie que, o sea, bueno, esto, ¿no? Nadie que tenga pues la capacidad para leerlo, con lo cual quiere decir que ya se va a reír de ti, porque claro, esto es lo de la traducción, ¿no? En la medida en que el alemán es traducido, pues claro, ya ahí se ven los, le ves las costuras. Es este intento que tuvieron ellos, perdón, no quiero utilizar el mito de la cultura, no quiero caer dentro del mito de la cultura, pero claro, los intentos de limpiar el alemán de todo resto romano, es dejar el alemán, claro, sin poder ser un idioma, pues como dirían ellos, a la altura de los tiempos. Bueno, pues precisamente porque es histórico, porque no es el espíritu alemán el que ha producido esa lengua, porque si no tienes al latín detrás, realmente no lo puedes comprender, no sirve para ese presente universal desde el cual hablamos de la civilización. Como decimos, entonces, o tenemos esquemas materiales de identidad que puedan recurrir entre los hombres, o si no, no podemos pensar en una idea de historia universal. Por esto venimos entonces a señalar esa nota a pie de página del mito de la cultura, y es que, bueno, puede tener simplemente un interés historiográfico, pero yo creo que ya es suficiente, porque preguntándose, bueno, ¿cuándo empezaría la palabra cultura en español a cobrar este sentido de cultura objetiva? Dice Maraval, en su libro Antiguos y Modernos, Visión de la Historia e Idea de Progreso hasta el Renacimiento, ha sostenido, dice, bueno, que el uso del término cultura adquiere un sentido nuevo precisamente en España. Lo que habrá que determinar es si la novedad, que no se niega, se mantiene como una generalización dentro de la idea de cultura subjetiva, o bien si esta novedad implica la idea objetiva de cultura que venimos designando
como idea moderna de cultura. Maraval, dice, bueno, cita a Jerónimo de José, quien en el siglo XVII dirá que España viene hoy a exceder a toda la florida cultura de los griegos y latinos. No deja de ser revelador que este primer testimonio del nuevo uso del término cultura se haya producido en relación con el tema de la disputa de antiguos y modernos y precisamente en el contexto histórico de la naciente idea de progreso. Bueno, pues esto es el inicio de la investigación. Yo ya digo, pido perdón por lo incipiente de lo que requeriría pues poder decir cuándo en España empieza la idea de cultura a cobrar este sentido, incluso si es el primer lugar en el que aparece, que ya digo, no tengo suficiente conocimiento como para decirlo, pero lo que sí podemos decir es que el libro de antiguos y modernos, bueno, ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, no puede ser el antecedente. ¿Por qué? Precisamente porque este libro, por lo menos, está libre completamente de esa idea del mito de la cultura por el mero hecho de que presenta esta idea de la recurrencia de los objetos culturales como difundidos a lo largo de la humanidad, a lo largo del tiempo. Incluso si tenemos que decir que esta distinción de antiguos y modernos aparece por primera vez en un título con Cristóbal de Villalón, no solamente, por supuesto, se utiliza por otros muchos autores y dice Maraval, da lugar a la idea de progreso, sino que realmente el título no dice lo antiguo y lo moderno, dice lo antiguo y lo presente. Claro, ¿qué quiere decir esto? Puede parecer una tontería, pero antes hemos hablado de la sustancialización de la idea de modernidad o de la época de la modernidad. Y aquí es que el título, claro, nos lo sirve en bandeja, porque se habla de la querella entre antiguos y modernos, muy bien, pero dice antiguos y lo presente. Claro, modernos siempre van a ser aquellos que hablan desde el presente. Entonces, el ver cómo a lo largo de la historia se va utilizando la idea de modernidad es muy gracioso, porque cuando en el siglo XIII, que es cuando dice Maraval que comienza a distinguirse esta disputa, ¿no?, entre antiguos y modernos, cuando en el siglo XIII ya vemos que esto se utiliza y cuando sabemos que el gótico, la literatura de historia del arte, el gótico es lo moderno, cuando los propios que están viviendo el tiempo de la arquitectura gótica la ven como Roma, como pues una arquitectura que comparada con los antiguos pues es mucho más, eso, Roma, bárbara, y le llaman moderno. Claro, realmente esas ínfulas de la modernidad, vemos ahí simplemente por confrontación de unos autores con otros a lo largo de la historia, se rompe, se acaba. Lo moderno es lo presente, entonces siempre vas a ser moderno. Los posmodernos dirían, ya están suponiendo un nuevo esquema, una nueva plataforma desde la que hacer la historia universal. Pues podríamos decir que puede ser el imperio realmente existente. Claro, ¿por qué se necesita distinguir entre moderno y posmoderno? Pues acaso porque si decimos que solamente desde un imperio, que ya, si lo consideramos precisamente como el que marca el tiempo del presente, es un imperio universal, pues requiere de otra nueva época. Entonces, en la medida en que la modernidad, claro, ¿qué es la modernidad? Claro, entonces, ¿la modernidad desde dónde se lee? Pues vemos cómo la leen Hegel y Herder y demás, y vemos cómo se lee desde España. Bien, es cierto que no puedo justamente comparar a Cristóbal de Villalón con Herder, porque tendría que verse con autores de su misma época, es decir, cómo lo verían los autores españoles en el siglo XIX, es decir, cómo sería esa recepción. Pero bueno, como decíamos antes, el preservativo contra la irreligión estaba en España funcionando. O sea, ahí está Ceferino González y compañía manteniendo a raya, ¿no?, esa invasión de la racionalidad protestante. Entonces, ¿qué significa el ver en Cristóbal de Villalón actuando esta idea? Como digo yo, no nos pronunciamos acerca de si en España tiene lugar por primera vez esta idea de cultura objetiva. Desde luego no en esta distinción entre antiguos y presentes. ¿Por qué? Y entonces vamos a ello. En primer lugar, porque esta distinción, como decimos, funciona desde el siglo XIII y siempre ha funcionado según el esquema de que los modernos son inferiores a los antiguos. Es decir, la querella entre antiguos y modernos era porque siempre se veía la antigüedad como
un estadio a imitar, como un nivel al que no se llegaba. Entonces, la ingeniosa comparación de Cristóbal de Villalón es una crítica de esa consideración de los del tiempo presente como inferiores a los anteriores. Es decir, no presenta en primer lugar nosotros estamos por encima de los antiguos, no. Lo que hace es la crítica de esa consideración de que los antiguos tienen una prevalencia, lo cual ya es importante, porque es una distinción crítica contra una idea que estaría equivocada desde su punto de vista. Pero es que además tenemos que decir que es ya la trituración o la eliminación, pero triturando, o sea, en el sentido que podemos decir que es filosófica, porque cuenta con los materiales que la consideración de la historia del cristianismo tenía, que como acabamos de decir previamente, no es propiamente de historia. O sea, la historia universal desde un punto de vista cristiano no se puede ver porque estás esperando el juicio final, con lo cual no es ya la historia universal, que por definición no puede tener un fin, como decimos. La modernidad siempre es el presente y siempre se está viendo el presente desde la construcción de un pasado. Dejamos entre paréntesis esta idea, ¿no?, que presenta Gustavo Bueno en su idea de historia fenoménica. El pasado es una construcción científica con los materiales que tienes en el presente. En la medida en que esos materiales tienen la posibilidad de distinguirse según si están, o sea, según si son restos que ya se puede decir que están perfectos, acabados y que entonces no forman parte del tráfico de ese momento o no. Con lo cual siempre supone todo presente histórico desde el que se hace este análisis una clasificación, ¿no? En este sentido, lo que íbamos a decir es que en Cristóbal de Villalón se elimina, pero no se dice nada. Es como lo de Sócrates, ¿no? De esas cosas es que yo voy a otra cosa. Aquí no se critica la distinción entre gentiles y cristianos, que sería esa consideración de la historia, que como decimos, lo llamamos historia para entendernos, porque propiamente no sería la idea de historia universal la que está funcionando, según la cual pues Dios creó el mundo, el hombre pecó, después, perdida la gracia, claro, aquí está el mito de la gracia, ¿no? Perdida la gracia, Dios se reveló a los hombres diciéndoles que podían volver a estar en gracia con Dios hasta la espera del juicio final. El tiempo que sucediera desde esa revelación hasta que tuviera lugar ese juicio final, bueno, pues podría medir como quisiéramos, pero realmente lo que marcaba la sucesión era la revelación. Bueno, pues cuando asistimos a la eliminación de esa distinción entre gentiles y cristianos y introducimos la distinción entre antiguos y modernos, dándonos cuenta de que estos autores meten entre los antiguos a San Agustín, a Santo Tomás, es decir, a todo lo anterior, pasando, como hace Cristóbal de Villalón en este diálogo, pasando por la antigüedad, lo que nosotros llamaríamos, según las categorías que hemos utilizado antes en etnología de utopía, por el salvajismo, la barbarie, hasta llegar a la civilización, decimos, claro, no está hablando de los antiguos en el sentido en que nosotros tenemos tipificada la antigüedad, no está hablando de los griegos y los romanos, está hablando de todo lo anterior, con lo cual se está reclasificando. Propiamente por eso decimos, se está asistiendo por primera vez a una idea de historia universal, porque ahí ya no es el hito de la revelación, no tiene lugar, es que no aparece, es que no se dice nada. Es que Cristóbal de Villalón empieza a hablar de cómo los hombres, cuando estaban en un estado salvaje, pues no tenían pues las virtudes de la amistad y no sé qué, y entonces peleaban unos con otros. Después el uso de la razón se fue haciendo. Es decir, podríamos decir que es un esquema, como decimos, del paso del salvajismo a la barbarie y después a la civilización, incluyendo como historia o como material de la historia que criticar los propios mitos, ahora en este sentido que decíamos antes, descendente. Entonces es muy curioso ver cómo incluye como origen de la humanidad los mitos en los que, pues, por ejemplo, Orfeo, que con su música amansaba a las bestias, dice, bueno, pero es que en realidad se está refiriendo a los hombres, que entonces estaban en un estado tan salvaje que realmente eran como bestias, y Orfeo sería el político que tal. O sea,
racionaliza, ahora en el sentido luminoso, los mitos de la antigüedad y, cosa importante creo para nosotros, tiene en cuenta y cita aquellos autores romanos y posteriores que ya hablan de las antigüedades. Y claro, las antigüedades de Josefo, las antigüedades o el modo como se referían a Grecia, ya los romanos, ya viéndolos como un esquema a imitar, es decir, empieza a haber esta idea funcional de la historia universal, como siempre teniendo lugar desde un presente universal cuando eres capaz de hacerte con las épocas anteriores, porque si ya decimos las épocas, digamos, pues todo lo que han dejado las sociedades fenecidas, pero que te siguen sirviendo para que podamos decir que hay esos esquemas que necesitamos de transitividad siguen recurriendo y por tanto nos dejan ver que hay un nexo, ¿no?, entre todas esas épocas. Y entonces propiamente esos nexos los cita, por ejemplo, ya digo, no por el hecho de que critique o tenga en cuenta cómo han contado el origen de la humanidad otros autores, que ya desde luego es fundamental, sino porque, por ejemplo, cuenta cómo cada pueblo atribuye la escritura a Dios. Entonces, cómo lo dicen los de una cultura, los de otra. Claro, aquí, en cuanto que cada cultura todavía no está en contacto con otras, pues tiene su propio Dios para explicar cómo ha surgido o esto o lo otro. En cuanto que esos dioses empiezan a estar en contacto, ya, claro, surge el conflicto. Y de ahí, pues, nos podemos explicar el monoteísmo. Claro. Dicho esto, entre paréntesis, el cristianismo es muy importante para la filosofía de la historia alemana, barrer para casa, digamos, y quitarnos de encima al mundo romano. Por eso, cuando me parece Herder, bueno, en algún momento, pues el norte es ya el cristianismo. Entonces, cuando llegan, bueno, lo dice así, ¿no?, los pueblos del norte, pues realmente aquello comienza, es una nueva era, tal y cual. Si en cambio reconocemos el cristianismo, por tanto lo que marca la era cristiana, como una institución del Imperio Romano, claro, ahí su concepto de lo que es el cristianismo se rompe, porque si tienen que limpiar todo el resto de lo que no es el espíritu alemán para poderlo explicar, pues no pueden, claro. Entonces tiene que ser Lutero quien haga esa propia versión del cristianismo. Si el cristianismo o si la Iglesia católica es una institución romana, pues ahí es donde se verá cómo se marca una época desde una plataforma o desde otra. Pero para que veamos cómo esta recurrencia de los inventos, de las técnicas, pues así, ¿no?, va hablando de los distintos inventos, como pues comparando unos con otros. Aquí entonces decimos, idea de progreso, como dice Maraval, ¿se está apuntando aquí la idea de progreso? Pues nada más lejos, porque se está parametrizando con determinados inventos técnicos qué es mejor y qué es peor. Y el hecho de que en algunos casos diga qué cosas en el presente no están tan bien como en el pasado, por ejemplo, dice en el teatro cómico, dice que ahora somos muy graves y no tenemos tanta, pues, creatividad, diríamos hoy, pero bueno, pues no, el ingenio para estas chanzas y no sé qué, y entonces no, a nuestro tiempo somos demasiado graves, no tenemos este ingenio, pero en cambio tenemos otras obras, tal. Y otra cosa, que lo dice Maraval porque el libro de Antiguos y Modernos, que lo tengo aquí, el último capítulo es que lo dedica en parte a comentar esta obra de Cristóbal de Villalón. Entonces es curioso, claro, cómo Maraval dice como si no le cuadrara, en cuanto que, ya digo, antecedente de la idea de progreso y de la idea de cultura. Es una visión internacional, dice Maraval. Claro, habla de los españoles, pero también habla de los turcos y también habla de los franceses. Claro, entonces ahí ya está teniendo una idea universal, claro, este presente universal que exige la civilización. Por tanto, el mito de la cultura ahí no puede anidar, ya digo, después a lo mejor, pero aquí está claro que no. Otra cosa muy, muy bonita, hace un viaje de Carlos V. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tarda Carlos V en hacer esto y lo otro? Entonces, verse con el embajador de no sé dónde y acudir a la guerra, y esto lo hace en mes y medio. Entonces cuenta la crónica, pone en su lugar a Pirro, pues, si sería capaz de dar, bueno, qué decir de los grandes viajes, en fin, como decimos, parametrizando.
en distintas instituciones que puedan decirse quién es mejor, quién es peor, cuál vale y no vale, como decimos, en esa clasificación que exige de los objetos culturales cada presente, ¿no? De la pintura, del arte, tal. Y termina, y es, bueno, hay una cosa muy bonita, por ejemplo, claro, que es la Capilla Sixtina, hablando de la pintura, dice, pues, claro, está en el presente prácticamente, y entonces dice cómo es una maravilla, cómo Miguel Ángel ha pintado esta capilla, dice que todavía hay gente que al entrar, a pesar de saber que es pintura, al ver a la primera persona de la Trinidad se asustan. Entonces, el mito de la cultura, pues ahora nosotros nos elevamos, ¿no? Al ver la Capilla Sixtina en aquella época tenían miedo, pero lo que Alemania, Turquía, ya digo, la visión, el mito de la cultura en absoluto, pero lo que es curioso es que termina con la industria bélica, claro, parametrizando, o sea, diciendo, no, nosotros somos mejores, no, ¿qué armas son aquellas que utilizaron? Entonces es, bueno, por supuesto la imprenta, tal, pero lo bonito es ver esto, lo del módulo del individuo, ¿no? Dice, ¿qué Julio César Alejandro ni Cipión fue más belicoso que nuestro emperador Carlos? ¿Qué Aníbal fue más industrioso en la guerra que Antonio de Leiva? Esto después de haber dicho cómo las armas están mucho más desarrolladas en el presente que en la antigüedad. ¿Qué Hércules ni Teseo más diestro que Diego García de Paredes? ¿Cuál antiguo nunca peleó tan sin nunca se cansar como el rey Francisco de Francia que ahora es? Aquí tenemos un enemigo. Entonces, claro, no está pudiendo ver estas relaciones bélicas como parte de una misma cultura, ¿no? Es precisamente un presente en el que un imperio está enfrentando a otros, pero se es capaz de tener en ese mismo presente a los enemigos. Bueno, por supuesto, el Próspero Colón y don Hernando de Ávalos, Marqués de Pescara, tal. Entonces, la conclusión, como decimos, es que se habla de un ahora, por eso que está aquí Íñigo. Yo al ver esto de la hora me acordaba del título de España defendida y los tiempos de ahora. Claro, el ver en estas obras el título de la hora, del presente, de palabras semejantes, ¿qué está suponiendo? Como decimos, este concepto de una historia universal en el que no se tiene en cuenta lo que hasta entonces el cristianismo estaba impidiendo que se tuviera, que es que tú ves lo que ha pasado, pero el futuro es lo que tú estás haciendo, tú no puedes estar diciendo qué va a venir. Entonces es todo lo contrario del mito de la cultura porque es una idea fuerza. Estos autores yo he cogido a Herder como ejemplo del mito de la cultura y a Turgot como ejemplo del mito del progreso. Es muy bonito cómo terminan comprometiendo al lector, ¿no? Es decir, la idea fuerza. Aquí no, claro, una idea de historia universal, el presente está en marcha, tú no tienes que decir a los hombres, venga, vamos a... No, tú, al revés, hay prolepsis, porque hay anamnesis, porque te estás haciendo con lo que ha pasado, porque estás construyendo el pasado, es por lo que estás utilizando. Siempre bueno poner el ejemplo de los planos, ¿no? De la arquitectura. Tú no tienes lo que vas a hacer, tú tienes los planos de arquitectos previos que son los que te hacen llegar a luego poder... Pero el futuro tú no estás viendo qué es lo que vas a hacer, lo tienes sobre lo que otros han hecho. Bueno, pues esto es así. Estos autores, por lo menos, no están usando una idea fuerza. No están diciendo a los españoles, hay que fomentar la cultura, que sería la visión... Pues como decíamos antes de la cultura, claro, la gracia que te obliga a comportarte de una manera. Todo lo contrario. Déjenme leerlo porque, para terminar, ya que Maraval sobre todo insiste en la idea del progreso, pues uno de los padres de esta idea, Turgot, termina uno de sus discursos, El progreso en la historia universal, diciendo así: «Oh Luis, qué majestad te rodea, qué resplandor ha difundido sobre todas las artes tu mano bienhechora. Tu feliz pueblo ha llegado a ser el centro de la civilización. Rivales de Sófocles, de Menandro, de Horacio, reuníos», entonces ahí está la idea fuerza, «reuníos alrededor de su trono. Ilustres academias, surgid, unid», esto es el imperativo, claro,
unid vuestras obras para producciones del genio, de nuevas artes inventadas, de antiguas artes perfecciones. ¿Quién sería capaz de describirlas? Abrid los ojos y ved. Bueno, no cojo a Herder, no sé si lo tengo señalado, bueno, sí, la idea fuerza de cultura, de nuevo, un tiempo nuevo, pero ved la época superior que asoma, ningún necio puede negarlo. Si los finos motivos, la superior virtud divina, el placer más abstracto de gustar las felicidades terrenas son posibles para la naturaleza humana, su efecto es en extremo dignificador y edificante. Claro, el estar obligando, no obligando, porque es un imperativo, unid, es claro, es el manifiesto comunista, ¿no? Cuando decimos que es una idea fuerza, pues proletarios de todo el mundo, uníos. Claro, porque podría decir a continuación, porque como no lo hagáis no me cuadran a mí las cuentas, ¿no? Es decir, la idea aureolar es que se cumpla porque yo estoy contando con ello. Entonces, aquí, claro, es muy bonito esto, ¿no? La idea de providencia, como tú dices, se tiene que cumplir aquello que tú estás viendo desde el final, porque como no se cumpla, te has equivocado. Cristóbal de Villalón, primero, es una crítica a que los del presente seamos inferiores a los antiguos y lo que hace es construir el pasado, claro, pero esto es lo que hace un imperio universal para poder seguir, ¿no? Es ver aquello que se ha hecho, utilizarlo, lo que no te sirva es arcaico. Por cierto, que esa clasificación que hace bueno de los objetos culturales, se puede decir así, bueno, sí, de las instituciones, en fin, entre arcaico, antiguo, clásico y basal o fundamental, digamos, esta clasificación que hacen los imperios. Si Marx frente a Hegel, claro, ¿qué papel tendría aquí? Entonces, claro, el crítico inmediato de Hegel es Marx. Marx sí presenta un esquema de recurrencia operatorio, es la lucha de clases. Ya, sí podemos reconocernos como perteneciendo a una clase frente a otra, eso sí puedo hacer, ¿no? Esa idea fuerza, por lo menos sí, el espíritu, como decíamos, el espíritu alemán, eso no recurre, pero el ser proletario y tener la idea de que hay que tomar el poder para acabar con la lucha de clases, eso sí es operatorio. En nuestro caso, ante los autores españoles, los primeros que están poniendo a funcionar esta idea de historia universal, no tiene lugar el decirles, haced esto, ¿no? Tenemos que vencer, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Además, pues eso, nos sirve, no nos sirve, esto lo hacemos mejor porque tenemos unas armas más potentes, viajamos en barcos que no tenían los antiguos, podemos en un día recorrer tal, más que tal, y si hay determinadas cosas que son mejores, pues lo son, y si hay otras que son peores, se desechan. Esto es el no tener pues, la obligación de cumplir con un juicio universal, ¿no? Con un fin de la historia, que nosotros seamos los vencedores. Y bueno, yo creo que es esto. Tampoco, no sé si es poco tiempo, lo siento, pero era la idea que quería presentar y esto es lo que tenía para contarles. Somos inferiores a los micrófonos. Necesitamos muy bien tirando, muy ingenioso. Ha sido una trituración de Maraval, pero a fondo, ¿verdad? Y todo el mundo recuerda que este Maraval fue el padre de un ministro de Educación, ¿verdad? Que, bueno, de falsa de excelente reputación para muchos y para otros no. Bien. Fue, por ejemplo, Maraval, yo lo recuerdo, fue el que introdujo en la vida universitaria la idea de currículum y cosas de estas, ¿no? Una de currículum y bueno, muchas cosas, mucha tecnología anglosajona la introdujo por aquí y me acuerdo que destrozó completamente la vida de los departamentos porque era un pobre diablo, ¿verdad? Que estaba allí queriendo hacer innovaciones y no sabía bien. Bueno, pues total que me parece muy bien, a mí me ha gustado sobre todo porque es una crítica a Maragall, pero a fondo, completamente. Cuando Maragall está diciendo que la idea de progreso, la idea de cultura, estas cosas, bueno, perfectamente. Una palabra solo, porque hemos hablado alguna vez también aquí, en relación con una crítica antigua al mito de la cultura, que yo releí el día antes de venir aquí, que no lo había leído, pues
releí el título, pero nunca había pasado el título. Bueno, no me interesaba. En donde critica la idea de secularización. Es decir, el mito de la cultura es un autor, ¿verdad?, que después de cada elogio viene una puñalada. Porque eso se constata, yo lo constaté hace muchos años, ¿cuándo viene la puñalada? Primero te hace un gran elogio, ¿verdad?, de maestro, de no sé qué, viejo maestro, pero claro, como eres viejo ya te remata, ¿verdad? Pero bueno, me parece muy bien, pero vamos. Entonces, y aquí lo que criticaba era que en el mito de la cultura estoy utilizando la idea de secularización. Y claro que eso no tiene ni pie ni cabeza, porque la secularización la define él pues como el paso, un poco con ideas más o menos de Masverer, del socialismo primitivo de la época de guerra, de la socialización, la secularización, pues la pone en el traspaso de los bienes eclesiásticos a los bienes civiles. Es la desamortización. La desamortización. Y entonces ahí encuentra él que eso es una positivización del concepto de secularización. Ahora, aquí ¿qué no ocurre? Pues a mi juicio ocurre que el autor de esta crítica pues está creyendo en el mito de la cultura actual. Claro. Y entonces no se da cuenta que en el mito de la cultura no se trata de explicar el paso de la cultura medieval a la cultura secularizada, sino de una idea de cultura cuyo homólogo sería el reino de la gracia, lo cual quiere decir que el reino de la cultura es tan mitológico, oscurantista como el reino de la gracia. Y entonces eso no lo canta, pero porque está en el ajo. Es decir, y por eso esto me interesa muchísimo, esta idea de secularización, que tiene un sentido distinto, porque está en el siglo, claro, pero en el siglo tal como lo he expuesto a Tirano, de manera que nada. Enhorabuena por su intervención. Gracias. Y otras cosas. Aquí están disponibles los micrófonos. Ahí está. Próximo año 3 micrófonos. Bueno, Triana, en primer lugar felicitarte porque me ha interesado mucho, sobre todo porque yo actualmente también estaba mirando cosas de Maraval, etcétera, en relación más con cuestiones científicas, pero mi pregunta sería la siguiente. Si habías explorado la posibilidad de que el arraigo mayor o menor del mito de la cultura en ciertas sociedades políticas tuviese que ver con el hecho de si detrás había un imperio generador o no, en el sentido de que a lo mejor desde el punto de vista del imperio hispánico, del imperio español, el hecho de tener en América que estar en contacto, no siempre pacífico, claro, con otras culturas, con otras sociedades políticas, podía hacer que se tomasen en cuenta la circulación de ciertas instituciones, en el sentido un poco lo que decías de Cristóbal Villalón, ¿no?, de tomar ciertas instituciones, pues qué sé yo, mismamente los cultivos americanos, ¿no?, de traerlos porque son aportaciones y saber ahí tener un cierto grado de discriminación, mientras que en el caso de Francia, que has leído de Turgot, pues es la historia de un imperio que nunca fue, y en el caso de Alemania, pues fue un imperio como ya todos conocemos. Sí. Yo creo que sí. Exactamente, me parece a mí, vamos, esto me daba vergüenza decirlo porque no lo tengo muy estudiado, pero ya que me lo preguntas, te diré que a mí así a bote pronto me parecía que el mito de la cultura es como dice Gustavo Bueno de la globalización, que es apotropaico, que es un mito apotropaico. A mí me parece que el mito de la cultura es la defensa de Alemania frente a Francia. O sea, porque la idea de progreso es ese marco en el que los franceses, desde esa idea de humanidad, están invadiendo Europa. Y claro, esa holización, como dice Bueno, el mito cristiano, ¿qué fin tiene? Claro, por eso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, esa idea francesa de hablar a todos, de dirigirse hablando de la humanidad, tiene como reacción, digo yo, tiene como reacción cerrarse. Entonces, no. O sea, entonces esta es la barrera. El mito de la cultura es como una especie de mito apotropaico de decir, paren aquí, franceses, que aquí estamos nosotros. Entonces, es lo único que se me... O sea, ligado al imperio, claro, al imperio alemán, pues claro, lo que ha dicho Bueno, recuerdo una entrevista con Fernando Sánchez Dragó que me encantó porque le decía Dragó, pero entonces, ¿qué tiene que ver que los alemanes hayan hecho el ridículo
con que perdieran la Segunda Guerra Mundial. Y claro, bueno, dice, no, completamente, claro, tú lees a estos autores de este nuevo tiempo que viene, que esto, claro, y ver cómo acaba, pues yo creo que es eso, es al final, este mito era la defensa que tenían frente al río arrollador de Francia, que bueno, pues de alguna manera sí yo creo que les ha servido en parte, o sea, que a pesar de que, como decimos, el estrepitoso ridículo en el que terminó este imperio, tras la Segunda Guerra Mundial sigue en marcha de alguna manera. Vemos en este marketing de la campaña de fútbol como, bueno, pues sigue funcionando, o sea, en el fondo, bueno, y lo que pasa que, y aquí ya me meto con Gustavo, que lo que habrá dicho él, pues supongo que ya lo habrá dicho, instrumentalizado, yo creo, o sea, ¿hay detrás de este mito un imperio generador? Pues ya no sé si generador, pero desde luego Estados Unidos, la Fundación para el... ¿cómo es? Para la libertad de la cultura, claro, es el uso que un imperio está haciendo de este mito, pues para tener de nuevo otro freno que en tiempos era la Unión Soviética, pero que bueno, ahora puede seguir funcionando como su frontera frente a otras fuerzas imperiales. Entonces, sí, claro, yo creo que sigue en parte de Alemania, como decimos, en el siglo XIX, como cláusula ahí o como barrera para ese imperialismo francés arrollador con la humanidad, y actualmente instrumentalizado por Estados Unidos para mantener todavía ordenada la cosa. Pues bueno, por no decir que ya recuerdo un artículo de Gustavo, Divide y vencerás, es decir, el uso de este mito de la cultura introducido en Hispanoamérica, con todas las consecuencias que ha tenido, como lo sabemos, del protestantismo y la manera en la que se han creído los propios hispanos el mito del indigenismo. Eso claramente es un uso de un imperio. Claro, ya generador o depredador, desde luego, volvemos a decir, desde España, como decíamos antes en el desayuno, ¿desde dónde hablamos? Desde España no es generador, porque en cuanto que, claro, tampoco no podemos hacer el juicio universal de la historia, pero en cuanto que está destruyendo nuestra propia plataforma y el que pues podamos en algún momento que estemos a la espera, ¿no? De en algún momento poder intervenir, claro, te aniquila. O sea, es el opio del pueblo, como dice Bueno, que mantiene a la gente pues ahí queriendo ser sí mismos y su propia identidad, y mientras pues no estás teniendo preocupaciones pues como tener la bomba atómica o lo que sea. Esto es muy grueso, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, que yo creo que las investigaciones de Gustavo Bueno Sánchez lo han demostrado incluso, o sea, que está detrás Estados Unidos de este mito en la actualidad. En su momento, repito, por terminar, el 19, yo creo que era la barrera frente a Francia, pero actualmente pues que está utilizado, sí, como mito funcional. No sé si ha respondido a Carlos, porque creo que Carlos te estaba preguntando por la relación del imperio generador español con la idea de historia universal de Cristóbal de Villalón, más que con el mito de la cultura, ¿no? Con el arraigo. Ah, vale. Que sí, que el mito de la cultura no se generó ahí, simplemente porque la plataforma imperial española impedía, bloqueaba una idea mitológica de cultura, sino que daba pie a una idea de historia universal que tiene más que ver con la que tenemos nosotros, digamos. Y en este sentido, claro, y en ese sentido la distinción entre antiguos y modernos me parece que es muy interesante desde el punto de vista de la transgresión del non plus ultra. El mundo conocido de los antiguos se transgrede al llegar al nuevo mundo, y ahí no cabe decir que nosotros somos peores que los antiguos, porque de hecho has encontrado unas realidades que para ellos no existían, has demostrado que el id de la Iglesia Católica falló, porque esos pueblos no están cristianizados, sino que lo tienes que hacer tú, y entonces pues se da ahí la situación de hecho que no se da en
que no se da en Prusia, vamos, ni en ninguno de esos otros lugares. Claro. Y entonces, además, la idea de imperio universal tiene que ver con la idea de la esfericidad de la Tierra y su circunvalación por las naves, por eso la importancia de la industria naval. Sí, no, por supuesto. No, todo esto está implícito en lo que has dicho. Sí, no, muchísimas gracias, porque no lo he dicho y claro, si no se dice eso, pues puede que lo daba por supuesto, pero claro, sin América no se puede entender todo esto que se dice, pues el gusto por lo nuevo y demás. El gusto por lo nuevo, es que es nuevo de verdad, no es que te gusten las cosas nuevas ahora de golpe, porque el espíritu actúa, claro. Yo creo que ya has dicho lo más importante y no estamos incidiendo, que es que el nuevo imperio americano, la forma de defensa o de aprovechamiento del mito de la cultura es la teoría, la posmodernidad. Porque los autores americanos ahora pues inciden en la literatura, en el cine, y ahí está pues el lenguaje inglés, la literatura inglesa. Vamos, los autores, los que hacen filosofía en Estados Unidos, muchos son literatos, y están ahí pensando para que pensemos todos como ellos. Y el cine es la gran industria que nos llega a todos los sitios, y la cultura americana nos llega a través, sobre todo, pues bueno, por muchas radios, pero el cine es uno de los más grandes, aparte de los Burger King, claro. O sea que creo que lo has dicho, ¿no? Vamos, que estaba ya dicho en ti, que lo has hecho muy bien. ¿Más intervenciones? Si puedo terminar por esta perspectiva que yo decía como incompatible entre la filosofía de la historia que está regida por el mito de la cultura y esta idea de imperio universal español, dice Maraval al final del libro y al final del comentario que ha hecho, algunos autores que ya con esta distinción entre antiguos y modernos están apuntando a la idea de progreso y de cultura. Dice, es de observar que en tantas declaraciones que hemos citado en afirmación de la marcha ascendente de la historia humana, ni una sola vez se ha hecho referencia en ellas a designios providenciales. No es que una y otra tesis, progresiva y providencialista, sean insuperablemente incompatibles, pero sus relaciones son problemáticas, a pesar de lo cual nuestros escritores del siglo XVI y XVII afirman el curso perfectivo y acumulativo del tiempo como despliegue de un orden natural sin referencia a instancias trascendentes. Finalmente, desde la perspectiva de la misma historia terrenal de los hombres, podemos comprobar en tantos textos como hemos tomado en consideración que se renuncia a un enunciado preciso sobre el término y meta de ese movimiento y se le deja prácticamente abierto como un proceso constante de incorporación de nuevas perfecciones. Digo que es interesante ver cómo reconoce que una tesis y otra, progresiva y providencialista, sean problemáticas. O sea, que él ya mismo reconoce que ahí no casaría muy bien, ¿no? En que unos y otros puedan verse como etapas sucesivas. Claro, como decimos, si Maraval está hablando desde el mito de la cultura, ya está de alguna manera queriendo ver en determinado lugar el origen de algo que luego pues no tiene por qué acabar ahí, ¿no? Entonces está, ¿no? Los designios providenciales y dice, parecen incompatibles. Claro, es que lo son completamente. Bueno, pues como me parece que la conferencia merece la pena un poco más dilatarla en el tiempo, ya que es muy inconveniente por su contenido, quería decir, bueno, muchas cosas, y es lo que me gustaría, decir cosas, lo que pasa que, bueno, que hay que clausurar la mañana, ¿no? En principio, reivindicar la necesidad, después de lo que has comentado y lo que estamos comentando, la necesidad de una filosofía en lo que llama el currículo, ¿no? Pero de un filosofar más bien, ¿no? Es decir, de no dar simplemente materias en las cuales el sujeto individual no tiene más que empollar, aprenderse 4 materiales y no potenciar la dialéctica en el aula. Cosa que sin ella yo creo que ese individuo subjetivo quedará pues, aislado. Y creo que en la educación esto pues tal vez
no se estimula o no se potencia y además con la futura ley Wert cada vez a lo mejor menos, ¿no? Y entonces la necesidad objetiva, si no queremos ser presa de ese individualismo, porque claro, yo creo que estas cosas, si no se hacen en un contexto educativo u otros, es imposible encontrarnos, ¿no? Y creo que es muy importante, por una parte. Y luego también, en otro orden de cosas, me sugiere que a lo mejor Gustavo Bueno pues ha contado con ello, una frase de Miguel de Cervantes en El Quijote, y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando del reino de la cultura y el reino de la gracia, que viene a ligarse con muchas cosas. Dice una frase que me llamó siempre, bueno, cuando lo leí, mucho la atención, ¿no? Acerca de la poesía. Dice, la gracia que no quiso darme el cielo, ¿no? Como que es el cielo el que se ocupa de darle la gracia para escribirlo, o la novela picaresca, la de caballerías, etc. Cuando, como ayer, Lino, cogiendo la conferencia, cuando hablaba de Einstein, que si no hubiera sido por la oficina de patentes, hubiera sido muy difícil que un selvático amazónico pudiera tener pues esa ocurrencia de la teoría de la relatividad. Con ello, pues bueno, pues creo que se sugieren muchas cosas y la rabia un poco de no poder, pues por la finitud del tiempo, no poder seguir dialogando, pero bueno, como lo podemos hacer fuera, simplemente matizar eso. ¿Y qué te parece, por ejemplo, lo del filosofar en el aula, ¿no? De estas cosas y el subjetivismo? Pues lo de filosofar en el aula, pues en principio es que no sabría muy bien qué decirte, porque claro, siempre es necesario partir de unos contenidos para poder decir, ¿no?, la diferencia que hace Kant, ¿no?, entre la filosofía. No hay que enseñar filosofía, sino enseñar a filosofar. Siempre que se señalan las operaciones, ¿no?, el aprender, filosofar, parece que se cae en el formalismo de no considerar el contenido, filosofar sobre qué y demás. Entonces, desde una idea de filosofía como saber de segundo grado, eso tiene el peligro de pensar que el filosofar pues, pueda ser un instinto natural o un ejercicio que se puede hacer al margen de determinados contenidos. Y ese es el mayor problema que yo encuentro. Que conste, que yo luego, o sea, ya hablando cada uno, ¿no?, que conste que yo como profesora, o sea, que a mí se me suele ir la mano en esto de dejar hablar. Y claro, se supone que yo seguiría una metodología del filosofar, pero es horroroso. O sea, me doy cuenta cada vez más, o sea, yo creo que mi experiencia me hace ver que filosofar, no sé yo muy bien qué quiere decir, diría esto, ¿no?, por parte del alumnado, o bueno, por parte del profesor, claro, al margen de los contenidos necesarios que hay que tener. Y yo esto es lo que encuentro en el bachillerato actual, que no existe. Entonces es imposible. O sea, ya no es que no quiera filosofar, es que es imposible la filosofía. O sea, explicar filosofía. Porque realmente uno lo que acaba haciendo, yo, no sé si será mi incapacidad o qué, pero yo me doy cuenta de lo que acabo haciendo es enseñar a leer y a escribir. Que si uno parte de esa idea, bueno, pues muy bien, pero como tampoco se te pide eso, es una situación realmente muy difícil. Y luego hay otra cosa ahí muy interesante también, brevemente, que es que si la filosofía tal y como la entendemos... Ya se ha adelantado Íñigo, sí. Pero después de Íñigo, José Chuque. Sí. Si la filosofía tal y como la entendemos nosotros es un saber de segundo grado que tiene que ver con el trato con ideas que por otro lado están pues circulando necesariamente en una sociedad como la española, dado su desarrollo histórico, etcétera, pues entonces esto que se dice a veces de la ley Wert, que va a desaparecer la filosofía en el bachillerato, es que es imposible que desaparezca. Desaparecerá en todo caso una asignatura en la que, por otro lado, como el 99% de nuestros colegas de gremio pues carecen absolutamente de un sistema de premisas mínimamente críticas, pues casi es mejor que desaparezca. Esa es la cuestión, quiero decir que es casi mejor. Hombre, otra cosa es que gremialmente nos venga muy mal, que a mí el primero, claro, a mí por supuesto, porque, pero casi es mejor que... No, yo creo que esta cuestión tan importante pues se podría un poco encontrar principio de solución acordándonos de la escuela pitagórica.
Es decir, que, claro, filosofar así por las buenas es una cosa psicológica que ya sabemos lo que es. Todos vemos a Ramoncín allí, bueno, yo lo he visto muchas veces últimamente a Ramoncín filosofando, claro. Y nada, eso es imposible. Y un individuo de 15 años no puede filosofar, más que en un sentido psicológico. Y entonces el peligro es que lo que decía Tirana y lo que se decía después. Yo creo que la situación de los pitagóricos, que ya habían conocido, es la siguiente: la división famosa de los estudiantes o de los discípulos o como fuera en dos clases: los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos eran los que tenían que oír y no hablar, ¿verdad? Y solamente podían hablar cuando aquello que tuvieran que decir valiera más que el silencio. Esa era la regla que era de Pitágoras. Y esto en el bachillerato yo creo que es esencial. En gran parte por eso la filosofía se suele poner no a los primeros cursos, aunque hay muchos que tienden a todo lo contrario, a empezar a filosofar en la escuela primaria. Eso, hay libros de esto y hay, bueno, todos conocemos. El método para filosofía. Por eso es una cosa infantil, filosofía infantil, completamente ridícula y vergonzosa, porque un niño no tiene por qué filosofar. Lo que tiene que saber la diferencia entre una mesa y una silla, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si la filosofía se pone ya pues en el bachillerato, ya el estudiante ya tiene toda la ESO, como se llama ahora, que yo no estoy muy al tanto. Y entonces, pues, ahí sí los matemáticos, ahí los matemáticos ya pueden hablar. Matemáticos, no en el sentido de matemáticas de ahora, sino en el sentido clásico de mácema, que es pues enseñanza, etcétera, universal. Esto. Eso es. Es decir, que a mí me parece efectivamente que reivindicar la necesidad de filosofar en clase así, en abstractos, y decir lo que es filosofar, es puro psicologismo. Y sobre todo como lo que estamos viendo ahora, sobre todo en los políticos, en las tertulias, en los periódicos, todo el mundo está filosofando. Es decir, que realmente las decisiones se toman por filosofía. La prueba de la cantidad de palabras en ismo que se ven por ahí. Liberalismo, socialismo, ¿verdad? Comunismo, son todas palabras en ismo, eso son ideas abstractas. Y entonces la gente es socialista. Y entonces el socialismo pues es un filosofema, y el comunismo lo mismo, y el progresismo, bueno, a los magistrados se les divide en conservadores y progresistas. Eso es un dogma que lo repiten los propios jueces. Yo soy conservador y soy progresista. Claro, ese individuo está filosofando, pero mal. Y entonces por eso todo el mundo está filosofando. Entonces no hace falta dejarles que filosofen. Me parece que lo decía Íñigo ahora. Es decir, estamos filosofando ahora en este momento de crisis, pero más que nunca. Es decir, cualquier individuo casi iletrado pues tiene sus ideas, que por eso es demócrata, ¿verdad?, para decir que es mejor el liberalismo que el socialismo. Una de las disputas. Y eso te lo dice desde Esbar a Esperanza Aguirre hasta el último concejal de un ayuntamiento, ¿verdad? Tiene sus opiniones sobre el asunto, pero no tiene ninguna, simplemente que está filosofando. Pero no pretende contrastar su filosofar con el de otro, simplemente porque ya tiene el entendimiento maduro para filosofar. Yo creo efectivamente, bueno, yo me apunto decididamente a la idea que el filosofar en el bachillerato es peligrosísimo. Y que además, en cierto modo, es contradictorio, porque el que está enseñando filosofía está ya necesariamente filosofando. Es decir, que es una contradicción de Kant completamente vacua, como tantas de Kant. Es decir, no filosofar sino filosofía. ¿Pero de qué usted está hablando, señor mío? Señor don Manuel Kant, ¿de qué está hablando? Es una distinción totalmente falsa, porque en el momento de exponer una lección, normalmente en un profesor de filosofía en el instituto, y yo he sido 11 años profesor de filosofía, no es que en el instituto, quiero decir que no estoy hablando por hablar. Entonces, al exponer la lección, pero en plan dogmático, estás filosofando ya. Y la prueba es que siempre hay un turno de preguntas, y las preguntas no son solamente para aclarar al pobre niño lo que no ha entendido, sino para ver lo que dice, y casi siempre son objeciones. De manera que estás filosofando. Es decir, la distinción es completamente ridícula. Yo creo que es mejor olvidarse de ella. Bueno, disculpad que tome la palabra otra vez. Y la he pedido con prontitud, pensando en que la segunda pregunta de Miguel Ángel no la iba a contestar nadie, me lo imaginaba, como iba a dar mucha cancha a la primera.
Es sobre lo del Quijote que ha comentado, y así te doy pie a ti, a Tirana, para que digas lo que quieras, claro. Es que yo creo que en lo que ha comentado del Quijote Miguel Ángel hay una crítica que ya había hecho Platón a los sofistas, porque creo que lo que está planteando ahí Cervantes es lo mismo que dice Platón en el Ión, que no tienes vamos, que cuando uno está inspirado por las musas, pues que no dice nada, que no está diciendo nada. Esa es la tesis de Platón de Ión, y creo que cuando, tal y como has planteado lo que dice Cervantes, que no recuerdo esa parte, está diciendo lo mismo, viene a decir lo mismo. Lo que le interesa a Cervantes son las cosas de a pie. ¿No crees, a Tirana? Sí, sí. Es que eso iba a decir, que de Ión, lo siento, no me acuerdo. Entonces no sé, pero aprovecho. Aprovecho para decir que, como sí que he citado al Fedro, y sí que es tenido por un diálogo en el que es muy importante por lo de la historia, ¿no? Sí que es tenido el Fedro como un diálogo en el que Platón viene a señalar la incapacidad de la escritura para mostrar, pues digamos, la viveza de la palabra hablada. O sea, sería como un etnologismo en Platón. Sería la ilusión etnológica, podríamos decir que está en Platón, al decir que con la escritura se mata la palabra hablada. Y realmente creo que es equivocada esa lectura. Platón era un bárbaro. Claro. Un bárbaro completo. Claro. Porque gracias a la escritura estamos hablando de Platón ahora. Claro. Y realmente es que no es lo mismo decir que es mejor hablar que escribir, que esto es una bobada, que decir que con la escritura hay que hacer cosas y que la escritura nos sirve para hacer cosas, claro. Porque si dijéramos que Platón lo que hace es sobrevalorar la escritura sobre la palabra hablada, estaríamos equivocándonos, pero es que además lo que sucede es que gracias a la escritura, pues es como podemos decir que hablábamos antes de la recurrencia, ¿no? Tú puedes tener en cuenta lo que han hecho otros hombres y de alguna manera con ellos servirte. Esto es lo que está diciendo Platón, que los libros, también lo ha dicho esto, bueno, del Quijote, y es una clave de interpretación, ¿no? Que los libros sirven para emprender el viaje que hace el Quijote. Alonso Quijano, el Quijote, se pasa la vida leyendo libros de caballerías, pero llega un punto en el que él tiene que hacerse caballero. Pues yo creo que esto es lo que está diciendo el Fedro. Entonces, que hay que hacerlo, porque si no sería una concepción reliquial de la escritura. Entonces, claro, eso sí que no podría ser. No, es mejor la escritura que la palabra hablada. Entonces, estos serían los protestantes, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Lo que está es la Biblia, lo que tenemos que hacer es estar con la Biblia y ahí tiene que estar todo ya y se puede interpretar todo desde la Biblia y demás. Precisamente como esto no es así, se demuestra andando, claro, se demuestra poniendo a la Biblia a andar. O sea, si en lugar de leer libros de caballerías se hubiera leído la Biblia, pues Don Quijote no sería Don Quijote, por ejemplo, ¿no? O los musulmanes, los protestantes o los musulmanes. O los musulmanes. No son muy parecidos. Sí, lo del bibliocentrismo. Esto es. Sí. Recuerda un poco aquella paradoja de aquel califa que iba en la biblioteca de Alejandría, que utiliza un argumento muy bonito, un argumento de consequentia mirabilis, que decían los escolásticos, y es que si todos estos libros que hay aquí son o bien, claro, dicen lo mismo que el Corán, o bien dicen cosas distintas. Y si dicen lo mismo son superfluos, hay que quemarlos, y si dicen cosas distintas pues son blasfemos y también hay que quemarlos, con lo cual hay que quemarlos, ¿eh? Y recordando lo que ha dicho antes Lino, en el Quijote la clave de las historias de Indias es... O sea, yo creo que hay que tener en cuenta las historias de Indias para también ver el Quijote, porque cuando se está discriminando a los libros de caballerías o cuando se está criticando los libros de caballerías, hay que tener en cuenta que se están leyendo libros que se titulan casi todos Historia verdadera de, ¿no? Historia verdadera de la Nueva España, historia verdadera. Entonces, esto de que hay historias verdaderas, hay muchas veces que el Quijote es como... Es casi noseología, es que están hablando de lo que es verdad, de lo que es ficción, de lo que... Claro, y al final, ¿qué es verdad? Lo que se ha hecho en América. Entonces, la historia verdadera, pues digamos, una cosa son las historias que están en los libros de caballerías y otra cosa es la historia verdadera que yo tengo que hacer precisamente por haberla leído. Claro que es, podemos decir, un estropicio, bueno, pues precisamente, pero se ha demostrado. O sea, se ha demostrado que Eratóstenes tenía razón, que las teorías griegas tenían razón, precisamente porque
hemos dado la vuelta al mundo. Entonces, el Quijote está constantemente refiriéndose a las historias verdaderas, teniendo en cuenta lo que se estaba escribiendo en aquella época de América, cosa que no se suele decir. O sea, nosotros no leemos a los historiadores de Indias, pero los españoles en aquella época los estaban leyendo. Y una cosa muy bonita, por ejemplo, de Cervantes de Salazar, respecto a esta idea de lo nuevo y del nuevo mundo, que en el primer capítulo dice, que titula el libro Historia del Nuevo Mundo, dice, pero esto es un error, no se puede hablar del nuevo mundo porque el mundo solo hay uno. Entonces no puede ser otro mundo, del nuevo mundo. No es el nuevo mundo, es el mismo mundo. Pero, y entonces, pues como lo puede decir Gustavo, pero bueno, vamos a seguir usándolo pues para seguir hablando, porque ya todo el mundo le llama nuevo mundo. Pero claro, eso es precioso, ¿no? Que ellos mismos se den cuenta de que el mundo es uno y claro, es el nuevo, lo hemos descubierto nosotros y claro, es historia verdadera, porque lo hemos hecho. Sí. A mí eso me parece, porque además es el capítulo primero, esto, Google Libros, Historia del Nuevo Mundo, capítulo primero, de por qué el nuevo mundo no es, o de por qué no se puede decir que hay otro mundo, porque es el mismo mundo, así, lo dice en el título. Pues os parece, concluimos aquí por esta mañana. Y nos volvemos.